Amigos televidentes, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas. La comunidad migrante en Estados Unidos evita lugares públicos para no ser deportado. Mientras tanto, Donald Trump endurece varias de sus medidas. Con esto empezamos. Y les contamos precisamente que el presidente Trump anuncia la implementación de aranceles del 25% para México y Canadá a partir del 1 de febrero. Además, refuerza sus planes migratorios en Guantánamo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su paso firme durante el inicio de su gobierno. El republicano anunció que sus aranceles del 25% para Canadá y México entrarán en vigor este sábado, 1 de febrero. Impondré un arancel del 25% para Canadá y por separado un arancel del 25% para México. Y realmente tendremos que hacerlo porque tenemos déficits muy grandes con esos países. Esos aranceles pueden aumentar o no con el tiempo. Trump aduce déficits comerciales, migración irregular y el flujo de fentanilo como razones principales para los aranceles, y afirmó que Estados Unidos no necesita productos de otros lugares. México y Canadá nunca han sido buenos con nosotros en materia comercial. Nos trataron de manera muy injusta y podremos compensar eso muy rápidamente porque no necesitamos los productos que ellos tienen. El mandatario también afirmó que la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, está casi lista para albergar a decenas de miles de migrantes. ¿Cuál sería el máximo? Depende, pero los países que no quieren recibir a los criminales que nos han enviado, se les va a aplicar sanciones muy duras. Se conoce que hace un par de días, Trump ordenó al Pentágono preparar 30,000 camas para la base en Guantánamo. Por otro lado, el republicano reiteró su amenaza de imponer aranceles del 100% a los países BRICS si intentan crear una moneda alternativa al dólar. De igual manera, advirtió con trasladar a los palestinos desplazados a Egipto y Jordania, a pesar del rechazo de estos países, pues el presidente afirma que ambas naciones terminarán aceptando el acuerdo. Mientras tanto, Trump insiste en recuperar el Canal de Panamá, sugiriendo que China tiene el control de esta vía de navegación. Mateo Paredes, Teleamazonas. Y por miedo a las deportaciones, latinos que viven en Estados Unidos abandonan sus lugares de trabajo. En redes sociales se viraliza la realidad de cómo es el día a día en la era Trump. El fenómeno Donald Trump se viraliza en redes sociales. La comunidad latina expone en videos cómo es el temor a las deportaciones, situación que obliga a migrantes a abandonar sus puestos de trabajo, incluso negar su nacionalidad. Sin trabajadores, lucen los campos de cultivos de varios estados por la llegada de la migra, así lo denominan. La migra, señores. Mira qué pasó acá. Estamos corriendo. David Herrera en un video explica cómo una bodega de productos está colapsada. Los empleados, que en su mayoría son latinos, no llegaron a laborar. Han salido a la venta porque sus clientes en los restaurantes, en los lugares donde los hispanos consumen estos productos, la gente no está yendo a comprar. Incluso se puede observar cómo empleados de una pollera salen de la fábrica al escuchar que agentes de migración llegaban al lugar. Mire, señores, llegaron la gente según. Escondidos debajo de la construcción, se observa un grupo de albañiles que huyen para evitar ser detenidos y deportados. Estamos aquí escondidos. Que no llegó la migra. Esposados y resguardados por un agente de migración, se encuentran 5 hombres en el exterior de un centro comercial. Esta situación provoca que los pasillos de grandes cadenas comerciales como Walmart, Burlington y Ross luzcan vacíos, sin trabajadores y sin compradores. Génesis Camacho, en su cuenta de TikTok, muestra la realidad de Ross en Georgia, sin latinos, aquellos que antes de Donald Trump copaban ese lugar. Darlie Esan, latina que vive en Houston, asombrada, graba un video de los pasillos de la tienda Burlington. Aquellos lucen vacíos. Personas tienen miedo, que están encerradas en sus casas, no están saliendo, y yo pensé que era mentira, pero es real. Por miedo a las redadas, los trabajadores de este restaurante no llegaron a su jornada de trabajo. Incluso no hay comensales. Una usuaria graba a una mujer latina que niega hablar español cuando iba a solicitar su pedido en una conocida cadena de comidas rápidas. Resignado, así se escucha a un hombre al ser detenido por migración mientras conducía su vehículo en una carretera de Estados Unidos. Y así, un sinnúmero de historias se pueden observar a través de las redes sociales, pues la población latina en Estados Unidos vive con el temor por la deportación del gobierno de Donald Trump. Erika Vera, Teleamazonas.
Y mientras continúa la campaña de deportación de indocumentados en Estados Unidos, surgen varias preguntas sobre cuáles son los procesos que se siguen en ese país contra los migrantes ilegales. 24 Horas consultó a un especialista para responder varias de estas dudas. Salvo que exista una orden de deportación o que una persona haya sido detenida en la frontera ingresando ilegalmente a Estados Unidos, toda deportación desde ese país implica un proceso. Así lo recalca Aníbal Romero, abogado especialista en migración, quien desde hace 2 décadas atiende este tipo de casos, que quiere dejar en claro, no es un tema solo del gobierno de Trump. Aquí no hay nada nuevo. El presidente Obama deportó gente, el presidente Biden deportó gente, el presidente Trump durante su primer mandato deportó gente y el presidente Trump va a volver a deportar gente. Asegura que detrás de la campaña de deportación de indocumentados hay una estrategia comunicacional que apunta a desincentivar la migración hacia ese país, pero que el límite de los anuncios del gobierno es el sistema de justicia. Lo que pasó el otro día con negarle la ciudadanía a los hijos indocumentados. Sale la noticia, sale el presidente, hace el show, firma el decreto ejecutivo, la prensa todo se riega, la gente dice, Dios mío, mi hijo se va a quedar sin ciudadanía. A los 2 días demandaron y el juez federal le dijo, no señor, usted no puede hacer eso. Ahora va a haber un litigio de varios años y mientras tanto las personas pueden seguir sacando pasaporte. No obstante, cree importante dejar en claro que a ojos del gobierno, una persona sin documentos que le permitan permanecer en Estados Unidos es ilegal. Indiferente de si entró por la frontera ayudado por coyoteros o si llegó con visa de turista y luego se quedó. Insiste en que se puede pelear en los tribunales, aunque sabe, no todos pueden o quieren. Un porcentaje muy bajo de personas consiguen abogado. Y esas son las personas que a veces tratan de luchar un caso por sí solo. Algunos ganan, pero otros, yo diría la gran mayoría, terminan diciendo, mejor me voy porque no hay nada que hacer. Creo yo que si las personas se informan y saben que pueden pelear un caso, tendrán mejores posibilidades de poder quedarse en el país. Reconoce que serán años complicados de mucha incertidumbre para la comunidad migrante en ese país y por eso cree que cada caso merece un análisis particular. Advierte de una campaña masiva de desinformación al respecto y por eso cree importante realizar consultas especializadas sobre el tema para conocer qué derechos le asisten o no. Carlos Acoto, Teleamazonas. Los ecuatorianos deportados, al igual que quienes vivieron más de 2 años en el exterior, pueden acceder a los beneficios de la Ley de Movilidad Humana con el certificado de migrante retornado. Todo ecuatoriano que haya migrado y posterior a eso regresado al país tiene derecho a la inclusión económica y social, así como también a recibir ayuda emergente inmediata, asistencia jurídica y psicológica, entre otros beneficios de la Ley de Movilidad Humana. Puedes traer tu carro, puedes traer tu menaje de casa, puedes traer todo lo concerniente a lo que hiciste en esa época en el país que te encontrabas. Te va a permitir abrirte las puertas para tu seguridad de regresar al Ecuador. Pero para acceder a ellos es necesario que la persona tenga su certificado de migrante retornado, independientemente de si es voluntario o por haber sido expulsado. El día de mañana, si usted es deportado al país y el consulado ecuatoriano en Estados Unidos no tenía conocimiento que usted estaba en suelo americano, ¿cómo lo pueden ayudar? El primer requisito es ir a los consulados, inscribirse, solicitar. Además, es necesario que cuente con una certificación de registro consular emitida por el cónsul de Ecuador en el país donde residía, o bien una declaración juramentada. Quienes sean deportados obtendrán el certificado de migrante retornado, aún sin haber vivido 2 años en otro país. Solo en los Estados Unidos, de alrededor de 500,000 de ecuatorianos que se encuentran en situación irregular. Se ha dado unos primeros números de alrededor de 31,000 ecuatorianos que estarían ya de obligatorio retorno al Ecuador. Un ecuatoriano puede regresar a su país en cualquier momento, ¿no? La Cancillería podrá determinar la vulnerabilidad del migrante retornado para estar bajo la tutela del Estado de manera total o parcial. La diferencia entre lo que es netamente, por ejemplo, un migrante económico a lo que es una persona que está huyendo de una condición. Pueden haber asilados políticos y que su país le pueda dar las ayudas para que se pueda quedar en el Ecuador. O aquellos ecuatorianos que tienen ya enfermedades catastróficas, que siguen en albergues o están en calle. Luego de la
las deportaciones masivas en Estados Unidos, la Cancillería ha anunciado las siguientes medidas para retornados: atención personalizada del Ministerio de Salud, la Cruz Roja y el Ministerio de Inclusión, entrega de kits de ayuda con apoyo monetario y asistencia para la reorientación de su plan de vida. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Los dos candidatos que lideran la intención de voto cumplen con su agenda de campaña a tan solo 9 días de las votaciones. Daniel Noboa recorre la provincia de Los Ríos, mientras que Luisa González mantuvo entrevistas con medios guayaquileños. Tras encargar por cuarta ocasión la presidencia a Cynthia Gelibert, Daniel Noboa realiza este viernes recorridos en diferentes cantones de Los Ríos. Vestido de candidato, Noboa llegó pasado de las 11 de la mañana a Vinces. Aquí fue recibido por cientos de simpatizantes. La caravana continúa hacia Ventanas, donde se encuentra en estos momentos, y de ahí seguirá hacia Babahoyo para finalmente concentrarse en Quevedo pasado de las 3 de la tarde. A las 16 horas, el presidente candidato tiene previsto llegar a la ciudad de Guayaquil, a una central política ubicada en la avenida Machala y Gómez Rendón, centro sur de Guayaquil, donde se tiene contemplado la llegada de militantes de su movimiento político. Esto mientras que Luisa González de la Revolución Ciudadana Reto realizó actividades también en el puerto principal. Aquí González visitó un medio radial donde se refirió a sus planes de gobierno como el fortalecimiento de la educación pública, además de nuevamente hablar de seguridad y el tratamiento de la justicia. En horas de la tarde, la candidata, según su cronograma, recorrerá sectores del sur de Guayaquil como la cooperativa San Felipo y la playita del Guasmo. Estos dos candidatos, conforme a encuestas, son los que actualmente lideran la intención del voto para estas elecciones, por lo que han intensificado sus recorridos y esfuerzos para captar la confianza de los electores. Astrid Singre, Teleamazonas. Brigadas de salud, caravanas motorizadas y entrevistas en medios de comunicación son parte de las actividades proselitistas que realizan algunos candidatos a la presidencia. Fortalecer la seguridad del país y mejorar la red vial estatal son parte de las propuestas. A 9 días de los comicios generales, los aspirantes a Carondelet continúan teniendo acercamiento con la ciudadanía. Henry Cucalón de Construye cumple agenda de actividades en la provincia del Guayas. En Pascuales se realizará una brigada de salud oftalmológica y se tiene previsto que en horas de la tarde también realice una caravana motorizada. Dentro de sus propuestas afirma que en caso de llegar a Carondelet, trasladará la sede de gobierno a Durán para fortalecer la seguridad del cantón. Henry Kronfle del Partido Social Cristiano cumple actividades en Quito. Durante la mañana de este viernes dialogó con varios medios de comunicación acerca de sus propuestas en materia de seguridad. Patrullaje preventivo 24/7, se necesitan 1.871 camionetas de la policía para hacer los circuitos y subcircuitos y llegar a todos los barrios del Ecuador. Control de las cárceles con inhibidores de señal. Desde la noche del jueves, Andrea González, del Partido Sociedad Patriótica, se trasladó a Riobamba, provincia de Chimborazo. Fue recibida por una caravana motorizada y posteriormente se dirigió a una entrevista televisiva donde habló sobre su plan de gobierno. Cuando yo hablo de infraestructura turística, por supuesto que estamos hablando de carreteros, en primer lugar. Es impresionante que la conexión entre los víveres de costa y sierra que llegan a los grandes terminales del país tengan que nuestros transportistas pesados pasar por ese nivel de carretera. De su parte, Jimmy Geirala de Centro Democrático cumple agenda de actividades en Guayaquil. Esta mañana grabó una entrevista con Teleamazonas, mientras que Carlos Rabascal de Izquierda Democrática continúa brindando entrevistas a medios de comunicación digitales. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Gracias por seguir con nosotros. La suerte de 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social de la denominada Liga Azul está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Este viernes la entidad resolverá la apelación presentada por los consejeros del correísmo que aspiran a revertir un fallo de destitución que se dio en el 2024, pero que no está en firme. Nuestro compañero Fausto Yepes nos cuenta más a esta hora. Hola Fausto, adelante.
Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. A las 19 horas está la convocatoria a la sesión extraordinaria del Tribunal Contencioso Electoral que se realizará de manera virtual. Pero hay gran expectativa por lo que pueda ocurrir, puesto que una decisión que salga de aquí podría confirmar la destitución de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social de la denominada Liga Azul. ¿Pero en qué consiste esta denuncia? ¿Dónde nació? ¿De qué se los cuestiona a los consejeros de la Liga Azul? Les tenemos un reportaje al respecto. Veamos. Las actividades proselitistas de los integrantes de la autodenominada Liga Azul y su campaña abiertamente identificada con la Revolución Ciudadana junto a su líder Rafael Correa fueron la prueba madre que sirvió al Observatorio de Control Ciudadano para denunciar una infracción electoral. Yadira Saltos. Una campaña que los llevó a sentarse en el Consejo de Participación Ciudadana, pero también una campaña que los podría dejar fuera del organismo, aclara Mónica Jaramillo, una de las denunciantes y parte del observatorio. No se puede tener pseudo consejeros disfrazados de consejeros ciudadanos cuando claramente responden a una agenda política. Es evidente y hemos sido testigos de ese atropello y esa vulneración al Código de la Democracia por parte de pseudo consejeros disfrazados de ciudadanos. Si bien la Liga Azul llegó con consejeros principales y suplentes, la decisión este viernes apunta a los consejeros Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Bielka Párraga. En septiembre del 2024 ya fueron destituidos y multados con 60 salarios básicos unificados. No obstante, apelaron el fallo y es este viernes cuando el contencioso electoral resolverá en una segunda instancia. Nosotros aspiramos que se ratifique la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral más allá de la situación jurídica que se está resolviendo o que se va a resolver en la Corte Constitucional. Y es que no es el único frente que la Liga Azul se abrió por sus polémicas decisiones. En pocas horas que se juntaron en mayoría, designaron un superintendente de bancos. Por ello, la Corte Constitucional analiza un incumplimiento de sentencia y la Fiscalía investiga posibles delitos. Hoy es el turno del contencioso electoral. Y bien, como les decíamos, hay gran expectativa por lo que se pueda resolver acá en el Tribunal Contencioso Electoral, que estará esta sesión a cargo de la presidenta, la doctora Ivonne Coloma, además de los jueces Guillermo Ortega, Joaquín Viteri, Richard González y Ana Abril. La resolución se podrá conocer quizá ya en horas de la noche, una vez que se instale la sesión convocada para las 18 horas. Hasta aquí nuestro enlace desde los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral. Sigan ustedes con más en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Una buena tarde para ti también, Fausto. Muchas gracias. Les contamos que el riesgo país cerró en 978 puntos, su mejor cifra desde junio del 2022. La tendencia a la baja continúa, pero no es suficiente para que Ecuador sea visto como un país poco riesgoso para la inversión. Este miércoles el riesgo país de Ecuador bajó a 978 puntos. El año 2024 cerró con 1.200 puntos y a inicios de 2025 cayó 61 puntos. Es decir, desde enero hay una tendencia a la baja en este indicador. Se debe a que el gobierno ecuatoriano ha venido registrando una mejora en la capacidad de pago de los bonos de deuda externa. Es una noticia positiva en la medida en que la reducción se mantenga en el tiempo. El alza del IVA y la subida del precio del petróleo serían otras razones por las que el riesgo país bajó. Lo ha hecho recortando gastos, recortando inversión, subiendo los ingresos con la subida de impuestos. Yo creo que en buena parte se deben a que el precio del petróleo aumentó en enero, es decir, en enero ha estado en promedio en torno a los $75 por barril. Los beneficios de tener un puntaje de riesgo país más bajo es que Ecuador es mejor visto en los mercados internacionales y ante los inversionistas. Probablemente más inversionistas tomaran en cuenta al Ecuador para asentar acá sus capitales. Le permite al Estado ecuatoriano financiarse en el exterior a una tasa menor, a que haya mayor liquidez en la economía. No obstante, para ver estos cambios positivos con respecto a las finanzas públicas y privadas, el último indicador de riesgo país no es suficiente. Sigue siendo un nivel que todavía complica mucho las opciones de financiamiento, sigue siendo 3 veces mayor que el de Colombia y 6 veces mayor que el de Perú. El descenso en el riesgo país debería ser 600, 700 puntos. Pero para que la tendencia continúe a la baja son necesarias medidas de ajuste fiscal. Además, que siga habiendo la disciplina fiscal y que los acuerdos con las multilaterales se sostengan. Sin embargo, expertos consideran este indicador es esperanzador, pues llegó a su mejor cifra desde junio de 2022, año en el que el riesgo país cerró en 1.010 puntos. María Gracia Chacón, Teleamazonas.
Asambleístas cuestionan que el gobierno haya construido el proyecto de ley económico urgente con cifras de emprendimiento de hace más de 10 años. Los funcionarios se defendieron en la Comisión de Transparencia. Karen Aro nos cuenta más desde la Asamblea. Hola Karen, adelante. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Autoridades de gobierno como el secretario jurídico de la Presidencia y el viceministro del Trabajo comparecieron este viernes en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Esto en el marco del tratamiento del proyecto de ley económico urgente que envió el presidente de la República para apoyar la economía de mujeres emprendedoras. Sin embargo, no cesan los reparos y los cuestionamientos en esta mesa legislativa respecto del contenido, pues hoy se centró principalmente en el hecho de que la construcción de este proyecto de ley se hizo en base a cifras de hace 12 años. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Según el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, al menos el 48% de emprendimientos en el Ecuador está liderado por mujeres, cifra recogida en una encuesta del INEC del año 2012. Esta es una de las motivaciones del proyecto de ley económico urgente del Ejecutivo para apoyar la economía de las mujeres emprendedoras. El mismo que fue cuestionado este viernes en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, pues dicen que en 12 años la situación del emprendimiento ha cambiado. Se utilizan datos de hace 10 años atrás para justificar la realidad actual, cuando hemos pasado una pandemia y hemos pasado una crisis de apagones. El secretario justificó estas cifras y dice que son los datos más actualizados con los que se cuenta y que los cambios que la comisión crea conveniente los deberá hacer. Ahorita empezamos a visibilizar la problemática con datos desde hace 10 años. ¿Por qué? Porque desde hace 10 años que han sido invisibilizadas. Entonces, estamos hablando que más o menos a la fecha un 50% de los emprendimientos provienen de mujeres. Explicación que deja con más dudas que certezas a los asambleístas que escucharon las comparecencias de los funcionarios del gobierno. Incluso ronda la posibilidad del archivo. Les digo que es una alternativa porque a mí me preocupa que estas cuestiones únicamente superficiales no vean lo de fondo. Me quedo con un sabor amargo por parte de las instituciones del Ejecutivo porque no tenemos aportes significativos, pese a que los hemos requerido como tal. En la comisión también entregó información a presidenta de la Junta Política de Regulación Monetaria, Tatiana Rodríguez. Dijo que no es procedente que en este proyecto de ley se contemple una tasa para el acceso al crédito preferente, pues hay un ente que se encarga de hacerlo. No necesariamente siendo muy románticos y poniéndole una tasa de un dígito por ley que va a ser insostenible a algo que pueda ser real y que las mujeres podamos acceder. Por ejemplo, en la ruralidad no tenemos tarjeta de crédito. Y a las mujeres emprendedoras no tenemos alcance a una calificación crediticia que nos permita llegar a tener una tarjeta de crédito. La comisión prevé tener listo el informe para primer debate hasta el próximo jueves. Y bien, para finalizar, contarles que como tiene previsto esta comisión que para el próximo jueves esté listo el informe para primer debate y vaya ya al pleno de la legislatura, este sábado y el próximo lunes tienen comparecencias de manera virtual y presencial para construir este informe para primer debate. Es la información hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte desde la Asamblea. Y en otros temas, amigos, nuestra querida presentadora de En Corto, Ale Boada, dejó las cocinas de MasterChef junto a la creadora de contenido Elba González. Ahora son 14 las celebridades que continúan compitiendo en el mejor programa de cocina del país. Que no es alcanzar solamente el sueño, es la persona que te conviertes mientras lo estás buscando. Con este maravilloso mensaje y lágrimas que conmovieron al Ecuador, nuestra querida Ale Boada arrancó el programa 49 de MasterChef, un reto de eliminación en el que el picante debía destacar y en el que por un pequeño error en una salsa debió apagar las hornillas y dejar el delantal sobre su estación. Ya había hecho cerdo, ya había hecho pollo, ya había hecho pescado, ya había hecho atún, o sea, de verdad que ya no tenía qué más hacer. Hasta que dije, puede ser langostinos, que es lo último que me queda, una receta de Helen Quiñones, por cierto, el encocado. Pero claro, no tengo la sazón de Helen y terminé fregando la receta, pero agradecida de verdad por la experiencia. ¡Hola! Para Ale, llegar a MasterChef fue un sueño cumplido, una meta más en su carrera profesional por la que tuvo que luchar. Aunque aclara que la cocina no es lo suyo, existe un antes y un después en su esencia, pues compartió cientos de momentos y experiencias que quedarán grabados en su memoria y que la sorprendieron por su capacidad de adaptación. Y nada, me gané el primer pin del chef, el primer delantal negro, reto de equipos. Pasé por todas las eliminaciones. La lección más grande de vida es atreverse a hacer las cosas que a veces nos dan miedo.
Yo estaba tan lejos de tener una idea de que podía ingresar a una cocina y me voy con la satisfacción de haber aprovechado los conocimientos aprendidos. Ahora solo queda agradecimiento, un enorme gracias al equipo detrás del programa, a sus compañeros de cocina que se convirtieron en una familia más, con quienes compartió horas de preparación, recetas y tips. Y creo que eso es muy, muy real todo lo que se vive ahí adentro. O sea, cocinamos al 100 como unos profesionales sin serlo. Es un grupo de personas increíble la de esta temporada. Y aunque la alegría de Ale ya no nos acompañará en las cocinas de MasterChef, su chispa y sonrisa continuarán cautivando a la familia ecuatoriana. Pues tal como lo dijo, si te llevas el cariño de un lugar, nunca te van a olvidar. Y el chisme, yo todavía continúo con el chisme de las cocinas, no se pierdan En Corto, por supuesto, y no se pierdan MasterChef Celebrity Ecuador, una producción impecable de Teleamazonas, hecha con tanto cariño y con Ale, no en corto, sino de largo. ¡Te amamos, Ale! Daniela Valencia, Teleamazonas. Estuvimos muy bien representados todos quienes hacemos Teleamazonas. Seguimos juntos, amigos. Les contamos que la Contraloría General del Estado informó que las personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones con la entidad pueden acogerse a la remisión del 100% de intereses, costos y gastos administrativos. María Fernández Utreras nos informa. Se trata de obligaciones producto de responsabilidades administrativas y civiles, así como aquellas cuya recaudación está a cargo de la Contraloría General del Estado. Las condiciones para acceder al beneficio son pagar el saldo total del capital dentro del plazo estipulado, desistir de recursos o acciones administrativas o judiciales, no interponer en el futuro impugnación, reclamación o pago por dicha obligación. Además, los pagos parciales, incluyendo los que se realizaron previo a la vigencia de la ley en cumplimiento de una resolución de facilidades de pago, se acogerán a la remisión siempre que se cubra el 100% del saldo del capital. El plazo para acceder a este beneficio es de 240 días, contados desde el 1 de febrero hasta el 28 de septiembre de 2025. Durante el operativo Apolo 5, 16 delincuentes fueron capturados. En estas intervenciones, la Policía Nacional halló una pista de aterrizaje y una bodega en una isla que sería utilizado por bandas narcodelictivas. Ricardo Alcíbar tiene todos los detalles desde el cuartel del Distrito Sur de Guayaquil. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Este equipo periodístico de 24 horas tuvo acceso a todas las intervenciones por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que contó con personal que fue distribuido en el aire con drones y helicópteros, en tierra con equipos tácticos y blindados, y vía marítima con lanchas rápidas. Nosotros les hemos preparado un reportaje en torno a estas intervenciones que dejan al menos 16 delincuentes detenidos y más de 30 investigados. Esta toma aérea muestra una pista de aterrizaje junto a una bodega ubicada en la isla Puná, en el sur de Guayaquil. Según información de inteligencia policial, este espacio sería utilizado por bandas narcodelictivas para almacenar objetos robados, armas e incluso droga. Un lugar donde llevan las armas y las sustancias sujetas a fiscalización y que podría servir como lugar para contaminar contenedores. Tras el hallazgo realizado la mañana de este viernes durante el operativo Apolo 5, nos embarcamos con agentes policiales del Guirijema en lanchas rápidas para llegar hasta ese punto. Mientras éramos escoltados por un helicóptero de aeropolicial. Sin embargo, la complejidad del terreno y la falta de visibilidad impidió que se realice una incursión en este punto, que ahora permanece vigilado por mar y aire. Este sector prácticamente son la GDO Los Lagartos y Mafia 18. Se dedican al asalto, robo, tráfico de armas, extorsión, secuestro, sicariato. Estas operaciones del bloque de seguridad desarrolladas en el sector del Guasmo Sur permitieron la captura de 16 delincuentes. 3 de ellos se encuentran en el hospital tras resultar heridos en un enfrentamiento armado contra agentes policiales. Heridos por uso legítimo de la fuerza. 31 personas que han sido retenidas para ver sus antecedentes y ver si tienen alguna participación. Como evidencia, se incautaron 10
10 armas de fuego, 37 municiones, más de 200 fundas con droga, 8 motos y un carro reportado como robado fueron recuperados. 32 estuches de armas de fuego que ustedes ven, que están vacíos, pero que evidencian de que estos delincuentes se dedican al tráfico de armas. La Policía Nacional, tras 5 operativos del Plan Apolo realizados en Guayaquil y Durán, ha capturado a 66 delincuentes de las bandas terroristas Tiguerones, Águilas y Lagartos. Que por parte de la Policía Nacional y su División Antinarcóticos realizarán una intervención contundente en este espacio, en este islote encontrado en el sur de la ciudad de Guayaquil, que serviría como punto estratégico para almacenar drogas, armas y elementos robados. Hasta acá la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por tu reporte. 5 muertes violentas se reportaron en las últimas horas en el cantón Durán. Las provincias de la costa ecuatoriana registran el mayor número de crímenes en lo que va del 2025. Los impactos de bala aún se pueden evidenciar en la vivienda ubicada en la ciudadela ferroviaria en el cantón Durán. Aquí fueron asesinadas 5 personas que se encontraban dentro de la propiedad de Steven Alexander Moreira Pavón, un sujeto con 5 antecedentes penales, desde tenencia y porte de armas hasta por asesinato. Justamente pasaba un policía y hubo una persecución entre la policía y el carro de los que dispararon directamente. El dueño de esta casa atacada por criminales también es conocido como alias La P. Los agentes policiales lo identifican por controlar el microtráfico en las faldas del Cerro Las Cabras y además por formar la nueva agrupación delictiva que pretende controlar el cantón Durán, los Master Killers, una fusión de los integrantes de los Águilas con los Chone Killers. Estos últimos hechos de sangre forman parte de las más de 750 muertes violentas que se registran en lo que va de enero en el país. Las provincias ubicadas en la costa ecuatoriana son las de mayor carga delictiva. En Guayas, donde se ubica la zona 8 que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón, los crímenes superan los 200. Mientras que en la provincia de Manabí se reportan alrededor de 120 crímenes. En tanto, la provincia del Oro supera las 60 muertes violentas, seguida de Santa Elena con cerca de 20 muertes. En las últimas horas, en el comando policial ubicado en Guayaquil, el subcomandante de la Policía Nacional, general Freddy Zarzosa, mantuvo reuniones con los comandantes de las zonas ubicadas en la costa. Es necesario también indicar que en esta reunión de trabajo se estableció el tema del plan operativo de intervención que estamos ejecutando, especialmente en las 7 subzonas que tenemos el incremento de los homicidios intencionales. Es necesario que esta articulación obedece a un diagnóstico y sobre todo también a una estrategia y acción que nos va a permitir la reducción de los homicidios intencionales en estos distritos priorizados. Estas reuniones continúan buscando desarticular cabecillas y grupos armados que generan violencia en el país. Catalina García, Teleamazonas.